Mira, hoy os traigo un manga que ha tenido bastante fama últimamente, en estos últimos años, entre otras cosas porque ha tenido, precisamente, como hemos soltado en esa pregunta, ¿no?, un live action en Netflix que le ayudó a darse a conocer un montón, incluso fuera de lo que es el mundillo, ¿no?, del manga. Y es que voy a hablaros de Alice in Borderland de Haro Aso. Alice in Borderland es un manga que se publicó en Japón entre 2010 y 2016, siendo recopilado en 18 volúmenes en total. Luego a España nos lo trajo Ibrea entre 2021 y 2023 en 9 tomos dobles, que están bastante bien editados. Así que a día de hoy, bueno, pues la tenéis completita y disponible en tiendas. A raíz del éxito que tuvo este manga, como os decía, pues Netflix lanzó una serie de acción real con actores japoneses, ¿no?, que empezó funcionando muy bien en su primera temporada ya por el 2020, pero que terminó después de la tercera, cuando ya Netflix decidió no renovarla, a pesar de haber dejado la trama entreabierta, podríamos decir. Tiene un final, ¿no?, pero había flecos por ahí. Aún así, está claro que, bueno, porque esa serie fue sin duda el empujón clave para que este manga subiera a nivel de popularidad, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en esos datos Wacom, ¿no?, que solemos comentar en las primeras impresiones, donde el número 1 a día de hoy sobrepasa los 2000 usuarios y el número 9 y último de la colección lo tiene más de 1100 personas, es decir, que está bastante bien, ¿no?, comparativamente el primero con el último. Pero bueno, ¿de qué va Alice in Borderland? Pues este manga lo podríamos encuadrar dentro del género survival, es decir, esas obras en las que un grupo de personajes son obligados a ir superando distintas pruebas mortales, ¿no?, hasta lograr alcanzar la libertad o, bueno, cascar en el intento, que es lo que le pasa a la mayoría. Hay infinidad de mangas de este estilo, como esa Gantz, As the God Will, e incluso series, ¿no?, tan populares como la del juego de calamar. En este caso se nos van a presentar a un estudiante llamado Arisu y sus dos mejores amigos. Arisu es un chaval que se considera un fracasado en la vida, no tiene éxito con los estudios, no tiene éxito con las chicas, no tiene objetivo en la vida, pero una noche, mientras está junto a estos dos colegas suyos de fiesta, pues ven como en el cielo explotan unos fuegos artificiales y actos seguidos son transportados a otro mundo, a un Tokio completamente desierto. Van caminando por sus calles, pero no ven ni un alma por allí, todo está abandonado y como medio invadido por la naturaleza, ¿no?, como si hubiera pasado mucho tiempo, ¿no?, desde que allí habitara gente. Sin entender nada, acaban llegando al único lugar que encuentran con iluminación, que es una calle en la que se está celebrando el típico festival japonés, ¿no?, lleno de puestecillos y tal, y en cuanto acceden allí, pues se encuentran con otro grupo de personas y desde unos monitores le avisan que acaba de dar comienzo a un juego. Allí mismo le van explicando un poco las reglas de este juego rápidamente y al momento pues comienza la primera de las pruebas que van a tener que superar. Y así empieza un poco la pesadilla de este grupo de estudiantes de instituto, porque el mecanismo del manga es muy sencillo. Cada vez que superen uno de estos juegos que van a ir encontrando repartidos por la ciudad, recibirán una carta del mazo de póker según el nivel de dificultad de la prueba y el tipo de prueba también, porque hay pruebas de fuerza, pruebas de intelecto, una combinación de ambas, etcétera, etcétera. Y además, si consiguen sobrevivir, porque la mayoría de estas pruebas son mortales, pues van a recibir un visado que le van a permitir vivir en Borderland, que es esta Tokio abandonada que os decía, unos cuantos días más. Eso sí, antes de que su visado expire, digamos, deberán enfrentarse a otro juego de forma obligatoria y superarlo, o de lo contrario, pues son eliminados instantáneamente. La trama va a ir alternando, por tanto, estas pruebas que os digo con otro momento, bueno, pues más tranquilo sobre el día a día de los personajes en esta ciudad, en ocasiones pues intentando encontrar respuestas a todo lo que está pasando allí, otras simplemente buscando sobrevivir, pero también entrando en contacto con otros jugadores, ¿no?, y estableciendo distintos vínculos e incluso creando asentamientos, ¿no?, en la ciudad que van a buscar, pues bueno, hacer un poco más fácil la vida de todos los que están allí. Eso sí, cada pocos días, como decía, y de forma inevitable, todos y cada uno de ellos van a tener que meterse por cojones en uno de estos juegos e intentar sobrevivir, que es donde está la chicha. Obviamente, ya digo, esto es la parte más importante del manga y donde Haro Aso, que es el autor, pues bueno, pues da el do de pecho, ya que la inmensa mayoría, al menos en mi opinión, de pruebas que vamos a ver en Alice in Borderland están realmente bien pensadas, son adictivas, son retorcidas y, por qué no decirlo, también son hasta morbosas. Al principio se nos plantean algunas más predecibles y sencillas, ¿no?, en las que los jugadores serán perseguidos por algún enemigo, al estilo Gantz, os diría, ¿no?, y tendrán que sobrevivir, obviamente, pero ya luego vamos a ir viendo otras en las que la habilidad mental va a ser fundamental, o donde unos jugadores se verán obligados a vender a sus compañeros si quieren sobrevivir, etcétera, etcétera. Así, haciendo memoria, solo recuerdo un par que para mí personalmente no alcanzaron el nivel, digamos, y una de ellas fue porque estaba basada en el juego del Mahjong japonés, es decir, que es que no tenía ni idea de qué estaban haciendo ahí. Así que, salvo por esa una o dos, ya te digo, el resto me han parecido realmente muy buenas, tío.
Y gracias además a su variedad, nunca vamos a saber qué esperarnos, que es otro puntazo que tiene. Yo destaqué sobre todo el hecho de que ningún personaje está a salvo. Eso es algo que descubriremos pronto. Vamos a ver muertes absolutamente inesperadas que nos van a dejar con la boca abierta y que de nuevo emparentan esto con esa mítica Gantz, ¿no? Donde muchas veces te encariñabas de algún secundario y 3 páginas después le cortaban la cabeza. Ole, ole. O sea, eso me mola. Eso le da Sobre mucha todo chicha. lo del toque esto de los jueguecillos, a mí me ha llamado muchas veces la atención la de Alice in Borderland precisamente por esto. Y ahora encima que yo me había enganchado a lo de los juegos de Mr. Beast, pues ya Total, apaga es y vámonos, ¿eh? Es igual, pero directamente pues eso te corta la cabeza, podemos decir, ¿no? Así que sí, va por ahí el rollo, tío. Uh-huh. Luego ya según evoluciona el manga vamos a ver que entrará en una especie de segunda fase, ¿no? De no voy a mencionar mucho, pero bueno, donde las pruebas se hacen más duras y además el autor ya aquí empieza ya como a hacer especial hincapié en la búsqueda del sentido de la vida del protagonista, ¿no? También algo muy japonés, que recordemos que era además un adolescente sin rumbo. Aquí ya hay los tramos estos clásicos con reflexiones existenciales, personajes en posición fetal tratando de encontrarse a sí mismo, etcétera, etcétera, que a mí personalmente no es que sea un plato de mi gusto, ya lo hemos comentado, ¿no? Sobre todo porque me parece como que te lo quieren poner todo demasiado mascadito, ¿no? Para que el lector lo entienda todo y tal, pero bueno, yo creo que el autor plantea reflexiones interesantes, solo que eso, yo creo que están planteadas para un público principalmente adolescente al que hay que dárselo todo ya frito y cocido. Os digo, son cosas que te meten en mitad de todas estas pruebas y estas tramas, pero a ver, a mí personalmente es de lo que menos me ha gustado en todas las obras. También en esta fase del manga quiero destacar que cómo se van introduciendo historias de personajes secundarios que se alejan, además durante bastantes capítulos, incluso a veces durante medio tomo, de la trama principal. Esto al principio te puede chocar un poco y puede ser hasta anticlimático, ¿no? Ya que rompe con el ritmo narrativo para centrarse de pronto en un personaje que muchas veces son completamente desconocidos para nosotros como lectores, pero por fortuna estas historias al final siempre te acaban metiendo en una nueva prueba mortal de esta y ahí ya no falla, al final acabamos enganchados de nuevo. Y luego además tiene el puntazo de que todas estas historias secundarias tienen un sentido quizá un poquito desaprovechado, en mi opinión, los que lo hayáis leído es ahora porque lo digo, pero bueno, que llega un momento que justifican, ¿no?, que te hayan introducido todas estas historias por separado. Y antes de cerrar esta parte del argumento, sí que me gustaría mencionar que aunque la historia presenta pues momentos realmente fuertes y duros, podemos decir, estos casi nunca van a ser mostrados en las viñetas. Quiero decir, no es que sea un manga explícito ni gore. Durante todos estos juegos, bueno, pues vamos a ver salvajadas brutales. Gente quemada, acuchillada, descuartizada, que le tiran ácido, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte del tiempo, cuando pasan estas cosas, como que van a quedar fuera de plano, no la vamos a ver de primera mano, digamos, ¿no? Así que en ese aspecto, como que coge también distancia con otras obras menos sutiles, como la misma Gantz, ¿no?, que hemos estado mencionando todo el rato. En cuanto al dibujo de Haro Aso, pues tengo un pequeño debate interno con él, la verdad, ya que no le veo nada destacable realmente y en muchas ocasiones incluso me parece algo genérico. Pero lo cierto es que luego no es un dibujo que falle en nada en concreto. Es capaz de representarte de forma bastante clara, ¿no?, incluso a veces espectacular en algunas escenas, ¿no?, todo lo que está pasando y también todo lo que le pasa a él por la cabeza, porque muchas veces ya digo que son auténticas paranoias y pruebas muy, muy, muy variadas entre ellas. Así que al final yo creo que tiene bastante mérito y eso hay que reconocérselo. Tras leerme el manga completo, mi conclusión del dibujo es que es cumplidor plus, podríamos ponerle, ¿no? Se trabaja los detalles, los fondos están muy bien hechos casi todos, los personajes donde yo creo que no brilla mucho. De hecho hay un montón de personajes y algunos como que ya te cuesta recordar porque el diseño es demasiado genérico. Pero bueno, yo creo que el tipo salva bien la papeleta y consigue que al final, bueno, pues la lectura obviamente sea cómoda y el manga muy disfrutable. Y por último, antes de terminar, quiero mencionar que ese otro volumen que existe de esta serie, que también tenemos publicado en España y que se llama Alice in Borderland Retry, es un manga que en Japón fueron 2 tomitos tankobon y que viene a funcionar como secuela del manga original. Aquí no lo han publicado pues eso, como un tomo integral. Desde luego, si os leéis la obra, tenéis que leeros también este volumen extra, que está ambientado años después de la primera serie. Nos la venden como secuela, yo os digo, pero yo la calificaría más bien como una especie de epílogo a modo de capítulo adicional, que aunque al final no es más que otro juego adicional, ¿no?, ayuda a ordenar y a poner un poco de cierre a muchas de las ideas que se plantearon en la recta final del manga. Eso sí, lo que no vamos a encontrar son respuestas a otros tantos temas, ¿no?, que te dejaron allí en el aire
y que digamos que son explicaciones a ese mundo, entre comillas y demás, pero hay muchas cositas que te quedan sueltas, que no te las dejan bien claras y no termina de darnos respuesta a ese último tomo. Para mí es una pena. Pero bueno, también es una cosa de esperar cuando son estas pajas mentales japonesas, ¿no? Es complicado justificarlo todo. Es que eso mismo te iba a decir. Tú sabes que muchas veces las explicaciones a veces son una patraña y casi mejor no saber qué está pasando y dejarlo ahí en el aire y a ver si algún día se te ocurre algo medianamente reseñable que puede dar respuesta, pues lo hace a modo de spin-off, a modo de secuela, a modo de lo que sea. Pero, tío, yo por ejemplo, todavía me acuerdo de Gantz, cuando explicaron que era Gantz, que claro, me quedé un poco, pues vaya mierda. Sí, muchas veces dice casi mejor que no me lo expliquen, ¿no? Sí, casi mejor que sea algo sobrenatural. ¿Y qué será Gantz? ¿Qué será esto? ¿Qué será lo otro? Pues mira, pues que cada una haga sus teorías judeomasónicas también. En ese aspecto, ¿ves? Los vídeos de Instagram que hemos dicho, en este aspecto sí pueden estar graciosos. Pero cuando te dan la respuesta, tú dices, tanto rollo y era esto. Vale. Vaya. Justo empezó Gantz y resulta que es una mierda. No, que es de los mejores mangas que te va a leer. Qué broma, Gantz está que te cagas, así seguimos. Pero mira, precisamente lo que tú has dicho, precisamente a día de hoy se está publicando otro manga, no secuela ya, sino precisamente spin-off, como tú has dicho, ¿no? De este universo que se llama Alice on Border Rose, que lo está publicando también Ibrea aquí. Está guionizado por el propio Haro Aso, aunque ya está dibujado por otro autor que se llama Takayoshi Kuroda. Y ahí es donde está esa duda. Se nos presentarán aquí esas respuestas, ¿no?, a todas las preguntas que se han quedado colgadas. Pues eso hay que verlo porque creo que a día de hoy por el tomo 3 o 4 y sigue abierta en Japón. Así que bueno, quizá de aquí a unos años os pueda confirmar eso o no. Y cierro ya esta reseña, pues nada, destacando por un lado lo bueno de Alien in Borderland, que son esos juegos tan bien planteados, tan variados, esa capacidad constante de sorpresa que tiene y la tensión que logra generar cuando, bueno, pues eso, nos damos cuenta de que nadie está a salvo en esta ciudad, ¿no? E incluso la reflexión final que te deja, que también me ha dejado un buen regustillo, ¿no? Pero también hay que recordar lo malo, y es que tiene ciertos altibajos en la trama, algunos momentos donde todo como que se ralentiza un poquito, ¿no? Saltos en la trama que también son algo anticlimáticos, como he dicho, y el dibujo, que si bien es bastante resultón, a mí por lo menos no me ha llegado a despuntar lo suficiente como para convertir este manga como ya en la experiencia arrolladora, ¿no?, que podía haber sido si hubiera habido aquí detrás un tío pues como Hiroya Oku, ya que estamos hablando tanto de Gantz, ¿no?, que quieras que no, visualmente te impacta mucho más. Con todo y con eso, yo he terminado súper satisfecho con Alice in Borderland y entiendo por qué levantó tantas pasiones entre los fans de los mangas survival. Así que si eres uno de esos que todavía, bueno, pues no se atrevió a probarla, yo animo a hacerlo y a que os perdáis en esta Tokio devastada.